El encanto de los unicornios. Cuando cerraron las puertas de la galería de arte, se sentó a descansar. Acarició la copa. Maduró acerca de los delirios que lo acompañaron durante su infancia y en cómo se había transformado en un experto en el arte de la pintura. Pensó en la antigua mansión que deseaba recuperar. Sabía que la gran estancia estaba en venta. Se dejó llevar en su nostalgia hasta el río que escindía la propiedad. Seguramente continuaría rumoreando entre las piedras de aquel hermoso paisaje. En sus pensamientos lo comparó con el río Manzanares debido a su pequeño cauce, por cómo lo denominaban los poetas en el siglo de oro. Manzanares, el aprendiz de río. También recordaba aquella alegoría. Madrid, mucho ojo para tan poca lágrima, murmuró. Las pinturas estaban acomodadas para el embarque. Los coleccionistas habían cumplido con el pago, lo suficiente para adquirir lo que tanto deseaba, la casona donde había pasado su infancia. Según le había comentado el martillero, estaba intacta. Definitivamente cumpliría su sueño. Rememoró una madrugada en su niñez cuando se había desencadenado una gran tormenta. Durante la noche y la tarde se había sentido agitado, afiebrado. Anteriormente, en la mañana y en horas de aquella madrugada, había comenzado a sentir mucha sed, estado débil que se prolongó hasta la noche. Su madre le había preparado un tazón de té de hierbas. Él había pedido que le dejaran descorridas las cortinas de su ventanal. En el establo, los caballos estaban nerviosos debido a la tempestad que se avecinaba. Alguien había olvidado un detalle importante en la casa, y esto representaría algo muy significativo en su vida. Por el beso y arrullo de Morfeo se quedó dormido en el instante exacto en que resplandecieron los primeros relámpagos. El envío de sus obras de arte ya estaba pronto a partir. Su destino, Europa. Museo de Loise, Beauvais, Normandía, Picardía francesa, esa región histórica situada al norte de Francia y que abraza desde la periferia de París hasta los viñedos perfumados de Champagne en el norte, hasta las playas de las bahías del Somme en el Canal de la Mancha. Le bastaba cerrar los ojos y permitirse ingresar por los jardines flotantes en sus canales y la Maison de Julio Verne, la casa del famoso novelista de aventuras del siglo XIX. Hasta aquel museo llegarían sus lejanas alucinaciones febriles a través de sus acuarelas para permanecer junto a los extraordinarios gobelinos y paños de Beauvais, realizaciones de paisajistas de otras épocas que rememoran hasta la fecha las factorías de admirables tapices franceses que se constituyeron bajo la dirección general de Jean-Baptiste Colbert, el ministro plenipotenciario de finanzas del rey Luis XIV. La familia descansaba mientras afuera el vendaval arreciaba. Sobre su mesita de luz, él tenía un vaso con agua al alcance de su mano, a la misma distancia en la que ahora sus dedos rozaban una copa de champán. Mientras bebía en la penumbra, recordó fragmentos de aquella noche oscura, cuando creyó entreabrir los ojos y ver una manada de unicornios fabulosos bregando en la inclemencia y el rigor de la naturaleza. Sofocados le llegaba sus resoplidos desde el jardín. Intentó gritar, pero no pudo. Su garganta la sentía cerrada. La fiebre lo obligaba a estremecerse entre temblores que se igualaban al golpe de los cascos de la manada contra el suelo. Vio sus lomos y panzas y hasta la cabeza de uno de esos animales vigorosos asomarse a su ventana. La noche anterior, su abuelo le había contado historias de unicornios y de personajes ilusorios, soberanos de reinos y emporios medievales novelescos, producto de las altas temperaturas provocadas por la fiebre
En sus alucinaciones lo visitaban en su lecho desafiando al temporal. El espejismo lo incluyó junto a una manada de unicornios mitológicos, mientras él, valiente y rozagante príncipe, a pesar de las tinieblas, la borrasca y los relámpagos, arrastraba a esos seres majestuosos hacia tierras extrañas donde pastorearían mansos. Con ímpetu los ayudaba a escapar de ese temporal. Abrió sus ventanas. De un salto llegó a colgarse de las crines de uno de ellos. La luz del amanecer lo abrazó entre coloraciones y el canto de los pájaros. Su unicornio pastaba muy cerca. Lo vio desvanecerse en el aire cuando su madre lo despertó. Lo encontró tendido sobre la alfombra junto a los ventanales abiertos de par en par. La tormenta había cesado, la fiebre había desaparecido, pero jamás olvidaría esas estampas que años más tarde modelaría en sus bocetos. Durante su juventud se había instalado en la gran ciudad. Muertos sus abuelos y padres, realizó su carrera en bellas artes. Ya mayor se había convertido en un pintor reconocido, siempre sonriente y amable. Había recorrido algo del mundo, tanto como aquellas visiones que no había logrado olvidar. Sus cuadros sobre unicornios eran extraordinarios. Los detalles medievales en el fondo de sus tapices alcanzaban imágenes que aportaban otras historias ante los ojos de los investigadores y espectadores. Adquirió la casa de su infancia, no haría remodelaciones. Mientras el tasador lo obligaba a escuchar detalles protocolares de la compra, él recorría con su mirada los aposentos de su propia historia, la amplia cocina, la antesala, el recinto que lo invitaba a elevar la mirada por la escalera que ascendía hasta el nivel superior. De todas maneras, y a pesar de la vistosa residencia, todo pormenor le resultaba más insignificante ante sus ojos de adulto. Pronto haría de ese palacete un espacio exclusivo para artistas. Muchos muebles eran originales y hasta lucían restauraciones realizadas por su abuelo. Un grupo de trabajadores daba vueltas por la hacienda cumpliendo sus tareas. Algunas mujeres descubrían telas blancas, dejando a la vista sillones y mesas, aparadores, biblioteca y objetos de arte. Ordenó que lavaran los lienzos cubiertos de polvo. En tanto, prepararon algunas habitaciones, también la que había sido suya durante su infancia. Una radio pronosticaba un pronto aguacero. Así lo recibía el tiempo, con una inaplazable tempestad. Una vez que volviera el buen clima, realizaría una visita al río de su niñez. El sonido de una bocina lo sacó de sus abstracciones. Sus amigos Ivonne y Rafael habían llegado con alimentos y bebidas. Nos demoramos un poco, temimos no llegar porque anuncian una gran tormenta, expresó Ivonne. En tanto, y a medida que las horas se sucedían, la gente de trabajo se retiraba hasta la jornada siguiente. Durante la cena compartieron proyectos artísticos para desarrollar en la casona. Promediando la misma, optaron estar prevenidos. Encendieron algunas lámparas. Decidieron ir a un salón para beber algunas copas. Les indiqué que quitaran todos los lienzos y que los hicieran lavar, y sin embargo dejaron algunos aquí. No habrán tenido tiempo, señaló Ivonne. Tal vez mañana. Sí, seguramente, dijo el pintor. La lluvia emprendió a golpear contra los cristales. Pequeñas partículas de hielo hicieron su presentación. Fue cuando la energía eléctrica se cortó. Recordó la noche de su fiebre y aquellos sueños y fantasías. Esos seres mitológicos que, vertiendo suerte sobre quienes lo vieran, producto de su arte y talento, le habían conferido éxito y hasta dinero. Él había plasmado bellas imágenes de unicornios desde su infancia. Ahora, sus obras en Europa lo reverenciarían para siempre. Los truenos y relámpagos se sucedían
arrasando sobre la tierra. Fue hasta su habitación y se acercó a la ventana. En ese momento, vio la cuerda donde las lavanderas habían dejado tendidos los lienzos blancos, zarandeándose ahora bajo la cruda intemperie. Las trabajadoras olvidaron entrar las sábanas blancas que, vertiginosas, ondeaban entre los precipitados soplos del viento, resplandeciendo en la misericordia del terciopelo oscuro del cielo y alumbradas por las centellas refulgentes. Descubrió allí que los niveos géneros presumían ante sus ojos como aquella tropilla de unicornios trotando en una noche enferma e ingenua. Aquella vez su madre también había olvidado recoger las blancas sábanas, las mismas que ante el furor de la borrasca y entre sus confusiones febriles golpearon contra su ventana, formando siluetas sorprendentes. Ahora, la tropa estaba otra vez allí, apaleando sus cascos en el jardín, sus panzas infladas por el viento y su galope sin pausa. Sonrió. Un rayo iluminó su lecho. Las telas inmaculadas y perfumadas lo abrazarían cuando estuviera dormido. Soñaría plácidamente, montado a un mítico unicornio presuroso y cabalgando el viento, que lo envolvería junto a todo el tropel, como en la noche febril de su inocencia y durante aquella noche inusitada. El encanto de los unicornios, cuento dedicado exclusivamente a Annie Maurín Sandoval, quien reside en Beauvais, Normandía, Picardía francesa. Oscar Sandoval Martínez. Café Literario Internacional La Torre de las Palabras en su modalidad virtual. Desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Premio Raíces 2020, otorgado por el prestigioso periodista argentino, señor Osvaldo García Napo. Muchísimas gracias.